Hola, bienvenidos a este tutorial. Antes que nada me gustaría reiterar una aclaración que está puesta ahí en la página, y es que estos videitos son solo una herramienta pedagógica virtual que bajo ningún punto de vista reemplazan a las clases presenciales, pero que bueno, dado la situación que estamos viviendo, queríamos acercarles de algún modo una breve explicación sobre algunos temas. Por eso les vamos a solicitar que vayan leyendo toda la bibliografía, que es muy importante, toda la bibliografía que fue seleccionada para cada una de las unidades y que está disponible en nuestra página de Facebook. Bien, dicho eso, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es políticas públicas. Y para definir la relación existente entre políticas públicas y políticas sociales, deberíamos primero conceptualizar cada uno de estos términos. En principio, lo que les voy a decir es que las políticas sociales son una parte, un subgrupo, ¿no?, dentro de lo que son las políticas públicas. Y como política social ya fue definida, fue conceptualizada en un video anterior, hoy nos vamos a centrar en lo que son las políticas públicas. Bien, para ello vamos a tomar a Félix Aguilar Villanueva, que es uno de los autores que tienen dentro de la bibliografía, y que él las define a las políticas públicas como un conjunto de acciones que se orientan a la realización de objetivos considerados como prioritarios por la sociedad, o a resolver problemas cuya solución es considerada de interés o beneficio público. Félix Aguilera es uno de los tantos autores que define lo que son las políticas públicas, y hemos seleccionado esta definición porque, si ustedes observan, él no dice que son el conjunto de acciones que el Estado lleva a cabo. Él hace una relación, establece una relación entre el Estado y la sociedad. Es decir, es la sociedad la que va a decir cuáles son esos problemas que son considerados de interés o de beneficio público. Esta relación entre ambos nos explica por qué, cuando hablamos de políticas públicas, lo primero que tendríamos que definir es quiénes son los actores, ¿no? Quiénes son los actores de la sociedad, quiénes son los actores de la política que van a definir estas políticas públicas. ¿Cómo se va a hacer eso? Por otro lado, ¿cuándo se va a realizar? ¿Se realizará ahora? ¿Se realizará más adelante? Y finalmente, ¿para qué? ¿Cuál es el fin que persigue la política pública? Entonces, estamos viendo cómo, por un lado, tenemos una relación existente entre el Estado y la sociedad civil. Y ese Estado y esa sociedad civil van a llevar a cabo determinadas acciones. Y esas acciones, a su vez, deberán concluir en políticas públicas que tengan como un objetivo principal garantizar derechos. Esta cátedra se planta desde el enfoque de derechos, se posiciona desde el enfoque de derechos. Entonces eso es algo que no tenemos que perder de vista. Bien, lo que nos está hablando la definición es de una relación existente entre el Estado y la sociedad civil. Una relación que existe, que es recíproca, que no es lineal, en donde tenemos un Estado en permanente movimiento y una sociedad civil que también está en permanente movimiento. Y dentro de esas dos esferas se producen estas interrelaciones, y como fruto, digamos, se generan políticas públicas. Con lo cual podríamos entender a las políticas públicas como una fotografía que nos está mostrando cuál es la relación existente entre el Estado y la sociedad civil en un momento determinado. Ahora, cuando hablamos de Estado y de sociedad civil, lo primero que deberíamos hacer también es conceptualizar cada uno de estos dos términos, ¿no? Como Estado es algo que nosotros ya hemos visto en primer año, ya hemos hablado de qué significa, cuál es el rol que cumple de acuerdo a los diferentes modelos. Nos vamos a centrar en el concepto de sociedad civil.
Y con sociedad civil pasa algo similar a lo que nos ocurría en primer año con Estado. Existen un sinnúmero de definiciones y la verdad es que no es fácil definirla. Hay tantas imprecisiones, tantas vaguedades en relación al concepto de sociedad civil que existen desde que apareció el concepto, desde sus orígenes. Y ha significado tantas cosas distintas, e incluso pueden ser hasta contradictorias entre sí, que su uso se vuelve un poquito polémico, ¿no? Entonces, si bien hay muchas acepciones en función a lo que los distintos autores denominan sociedad civil, nosotros vamos a entenderla en contraposición al Estado. Es decir, no se puede definir y delimitar la sociedad civil si no es primero delimitando el término de Estado. Entonces podemos decir que la sociedad civil son todas las relaciones sociales, ¿no?, que no están reguladas por el Estado. La sociedad civil es algo así como el lugar donde se van a surgir y se van a desarrollar los distintos conflictos que pueden ser de tipo económicos, sociales, ideológicos, religiosos, culturales, etcétera, que el Estado, por medio de sus instituciones, tiene la misión de resolver. ¿Y cómo los va a resolver? Bueno, los puede resolver de distintos modos. Puede mediar entre esos conflictos, los puede prevenir o incluso los puede reprimir. ¿Y en qué varía cada una de estas acciones? En el modelo de Estado vigente. ¿Sí? La sociedad civil es algo así como el prerequisito que necesitamos para la democracia. Es dentro de la sociedad civil, a través de todos las asociaciones, ¿no?, y la libertad de asociaciones que tenemos, sean movimientos sociales, sean grupos sociales, sean ONG, y la libertad de expresión de esos grupos tienen que estar garantizados. Entonces, fíjense, como decíamos antes, que es una fotografía entre la relación de Estado y las relaciones que se producen entre el Estado y la sociedad civil. ¿Y por qué? Porque si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos en primer año, decíamos que el Estado se define y define sus roles en función del modelo que adquiere. Y dentro de la sociedad civil tenemos un montón de grupos y subgrupos, cada uno con sus intereses, cada uno pujando y luchando por hacer prevalecer sus intereses, pero que esos grupos no tienen el mismo poder económico ni el mismo poder de visibilizar sus problemáticas que tienen otros. Algunos es una relación sumamente desigual, algunos tienen mucho más poder, otros están más invisibilizados. Y el Estado, por su parte, de acuerdo al modelo que adopte en un determinado momento, va a definir cuáles son sus competencias, qué cosas les va a dejar librada a la sociedad civil, al mercado, qué cosas son de injerencia propia del Estado. Entonces no va a ser lo mismo una política pública que resulte de esa relación si tenemos un Estado que está pensando en que sus roles deben ser limitados, en que debamos dejar todo al mercado, o un Estado que ponga por encima los intereses o priorice los intereses y las problemáticas de los sectores más económicamente más poderosos, que un Estado que intente generar algún tipo de desarrollo para toda la sociedad, garantizando un piso de derechos. Por eso decimos que las políticas públicas son una fotografía de esa relación existente entre el Estado y la sociedad civil. Entonces piensen ustedes en algún tipo de política pública que se esté llevando a cabo en este momento, busquen alguna que se haya llevado a cabo hace 2, 3 años, otra hace 15 años atrás,
otra hace 30 años atrás, y van a ver cómo esa política pública, cuando la analizamos, lo que está haciendo en realidad es reflejar cuál era el rol del Estado en ese momento en función de su modelo y cuál era la relación que mantenía con la sociedad civil. Eso se los dejo como tarea, vayan buscándolo, y en el próximo video vamos a hablar de cómo se construye, cuál es el proceso de construcción de una política pública, y para eso vamos a ver lo que es la agenda pública y la agenda de gobierno. Muchas gracias.